Listo. Bueno, pues como estábamos diciendo, todos los miércoles queremos estar teniendo estudio bíblico y queremos estarlo transmitiendo también por internet. Un saludo a todos los hermanos que nos estén viendo por internet. Ahí poco a poco van a ir llegando. Ahorita a lo mejor todavía no hay nadie, pero mandamos saludos a todos por si ven esta repetición. Y bueno, quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Quiero comenzar, vamos a estar, algo que Dios puso en mi corazón es que tenemos que estar, a la vez que estamos predicando los domingos, estamos en una serie temática los domingos. Entre semana yo quiero empezar estudio bíblico, no siempre va a ser por libro, pero en esta ocasión quiero que estudiemos hasta donde el Señor nos dirige el Evangelio de Juan. Probablemente le vamos a dar hasta el final del Evangelio de Juan, pero queremos ir pasaje por pasaje, versículo por versículo. Bueno, y el Evangelio de Juan está en el Nuevo Testamento. Si usted va conmigo ahí al Nuevo Testamento, es el cuarto Evangelio. En la palabra de Dios hay 4 evangelios. Para el que no sabe, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y bueno, los que escribieron los evangelios, cuando los escribieron, fueron personas que empezaron a recopilar primero los testimonios, el testimonio de lo que ellos habían visto algunos, y otros los testimonios de lo que les habían contado, como Lucas. Entonces tenemos 4 evangelios, y uno de esos evangelios se distingue de los demás. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos porque su contenido es muy similar entre ellos. Y el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan, tiene un contenido un poquito diferente. Si quieres, pues agarra tu Biblia para que también estudies con nosotros, y ahorita al final cantamos. El cuarto evangelio tiene un contenido un poquito diferente, tiene historias un poquito diferentes. Se le llama el evangelio de la intimidad. Es el evangelio en el que Jesús trata más con el círculo íntimo, los que están alrededor de él. Y también, por ejemplo, en los primeros 3 evangelios leemos más acerca del ministerio de Jesús en Galilea, mientras que en el cuarto evangelio, en Juan, se habla más del ministerio de Jesús en Judea. Es un poquito diferente los evangelios, y la semana entrante vamos a tener bastante información al respecto de la formación del Evangelio de Juan. Yo quiero tratar ese tema, pero vamos a arrancar hoy directamente con la palabra. Antes de hablar de introducción, porque Dios puso en mí una palabra específica al respecto del inicio de Juan. En términos generales, el Evangelio de Juan, se cree, fue escrito por el apóstol Juan, aunque hay algunas disputas ahí en cuanto a la autoría. Y el Evangelio de Juan también más o menos se cree que fue escrito al final del siglo I. Juan decide escribir al final de Juan. Si quiere, vaya conmigo ahí. Vamos a empezar, Juan, no lo voy a empezar por el principio, vamos a empezar por el final, porque hay un pasaje muy interesante que nos habla del propósito del Evangelio ahí al final del libro. Si hay poquita luz, si quieres prende que lea. A ver si, y si no, pues nos traemos también la lámpara de la oficina, para que no esté tan oscuro acá. Déjame le cierro aquí, porque por ahí se le ocurrió al trompetista pasar el día de hoy. Nunca pasa los miércoles aquí nadie, no hay nadie más que Carlos. Y el día de hoy que decidimos empezar, pues el diablo está enojado y me mandó al chacal de la trompeta. Si lo está oyendo allá afuera, soy el chacal de la trompeta, allá está afuera, haciendo unos ruidos. Pero aún así no nos vamos a detener y vamos a seguir hablando la palabra de Dios, aunque venga el chacal de la trompeta y el sábado gigante aquí. Bien, entonces dijimos al final de Juan, ahí en el último capítulo nos habla acerca del propósito. Si quiere, déjale cierro ahí, hermano, porque ahí está, un poquito mejor, ¿no? Sí, ciérrale si quieres y ahorita le abrimos. Acabo que va caminando, va pasando por ahí. Entonces, gloria a Dios. Nos están sonando las trompetas aquí, ¿verdad? No son las del Apocalipsis, pero bueno, lo vamos a tomar por buena señal que estamos empezando con la aprobación de Dios y que alguien está enojado por lo que estamos haciendo aquí. Ok, José, si quieres toma tu Biblia, quiero que estés estudiando con nosotros también y al ratito agarras la guitarra. Entonces ahí en Juan, fíjate lo que dice
acerca del libro, por qué fueron escritas estas cosas. ¿Ok? Quiero que lo lean conmigo. Y ahora sonaron las trompetas verdaderas del bien Señor. que estábamos. Eso que se está oyendo es un trueno, ¿verdad? Sí, ahorita con ellos se veía bastante buena. Y salió corriendo ya el de la trompeta, el chacal. Salió para allá. ¿Ok? Fíjate en el capítulo 21, en el versículo 25. Ahí dice, y hay también muchas, ya están todos ahí, ¿verdad? Juan 21, versículo 25. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Dice, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hay muchas cosas que no se escribieron en los evangelios. Muchas cosas no se escribieron en los evangelios. Pero estas que están aquí, que están aquí reveladas, son para nosotros. ¿Ok? Estas cosas que están aquí fueron escritas para que nosotros creamos. Para que nosotros creamos en la palabra. Y dice, fíjate, vamos a leer en el capítulo 20, ahora en el versículo 30. Vaya conmigo ahí. Dice Juan 20:30, dice, estamos ahí, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo muchos milagros, y aquí en el contexto de esto que estamos hablando, muy probablemente está hablando de ese periodo en el de su resurrección hasta su ascensión. Dice aquí que Jesús hizo muchos milagros y muchas señales. Dice, no están escritas aquí. Y también creo que está hablando acerca de lo que sucedió antes de su crucifixión. Pero dice aquí, pero estas, las que están aquí escritas en este libro, dice, se han escrito para que creáis que Jesús, ¿qué dice? Es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Juan es un evangelio muy interesante porque nos habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Eso tomémoslo en cuenta. A mí me gustaría darle a lo mejor la clase de los 4 evangelios, pero pues no, es demasiado contenido. A lo mejor yo me voy a enfocar exclusivamente en el evangelio. Nos vamos a enfocar en el evangelio de Juan. Los miércoles vamos a estar estudiando el evangelio de Juan. ¿Le parece bien, hermano? ¿Me parece bien, hermana? ¿Sí? Entonces, vamos a Juan capítulo 1. Y bueno, dijimos que el evangelio de Juan nos revelan a Jesús ¿como qué? Como Hijo de Dios. Juan es un evangelio muy importante porque resalta mucho la identidad de Jesús. Es aquí en el evangelio de Juan donde Jesús dice los famosos yo soy. Y quien sabe lo que significa cuando Jesús dice yo soy, nos recuerda al libro de Éxodo, cuando, si usted se fija en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, dime tu nombre, Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces Dios revela su naturaleza diciendo, cuando dice él, yo soy el que soy, de ahí surge también lo que se le denomina el tetragramatón. Son aquellas 4 letras que se pronuncian Yahvé o Yahweh. Y de ahí sale el nombre al español Jehová, que fue después una combinación de ese nombre con el nombre Adonai, se formó el nombre Jehová. Esto lo hicieron algunos judíos, por ahí no hace tantos años, hace unos cuantos cientos de años, algunos judíos por respeto a Dios, combinaron los 2 nombres porque ellos tenían mucho temor de pronunciar el nombre de Dios como estaba en el Antiguo Testamento. Pero fíjate lo que dice en capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo hemos dicho allá en la iglesia, que la palabra verbo significa ¿qué? ¿Qué significa la palabra verbo? Palabra. La palabra verbo es palabra, y es el griego logos. Y esta dice, en el principio era la palabra. Y tenemos que entender que la palabra es en esencia Dios mismo. Este es un versículo que no le gusta a los testigos de Jehová. Si tú le citas este versículo a los testigos de Jehová, se enojan, ellos lo tuercen, ellos le añaden, ellos dicen que Jesús no dicen que era Dios, dicen que era un Dios, y le añaden la palabra una al versículo. Ellos niegan la deidad de Dios.
Pero aquí nos está diciendo claramente que Dios y su palabra son uno solo. Dice, en el principio era la palabra. Y la palabra, dice, era con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra y Dios son uno solo. Ahora, este libro es la palabra escrita de Dios. Y en ese sentido es la revelación de Dios que se ha manifestado a nosotros de manera escrita a través de que Dios usó a muchas personas que inspiró, a más de 40 autores. Por ahí alguien decía que la Biblia la había inventado la Iglesia Católica Romana. Eso es una mentira, eso es falso. La Biblia no la inventó la Iglesia Católica Romana. Fue escrita durante muchos siglos, a través de muchos escritores, más de 40 escritores. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, por distintos autores, y todos concuerdan en un mismo propósito, o más bien en un mismo tema. El tema es la revelación de Dios al hombre. Ahora, cuando hablamos de logos de Dios, tenemos que hacer una diferencia, pues el libro en sí no es Dios. Pero lo que tiene este libro es Dios hablándome a mí. Ya conmigo, Dios hablándome a mí. Dios hablándome a mí. Esta es una bendición que en pleno siglo XXI usted y yo tengamos acceso a la palabra escrita de Dios, porque en otros siglos, y hay lugares todavía en la tierra donde a ti te atrapan con un versículo, no con una Biblia. Si tú llegas a tener un versículo de la Biblia encima de ti, te matan. Hay lugares alrededor del mundo donde la Biblia está prohibida. ¿Por qué? Porque la Biblia libera. La Biblia, muchas personas piensan que la Biblia lava el cerebro. Pues qué bueno que lo piensen así. No es en realidad que nos lave el cerebro, sino que la Biblia nos libera. Si realmente el pensamiento puede ser liberado, la palabra de Dios escrita libera el pensamiento, porque pone nuestro pensamiento a la orden de la revelación de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Fue revelado a muchos profetas y apóstoles, y esos profetas, apóstoles y escritores bíblicos no lo escribieron como si Dios les estuviera dictando. Eso es un error. Sino que Dios les inspiró y Dios los usó en su humanidad, con sus imperfecciones, a lo mejor con su temperamento particular de cada escritor. Dios los usó y ellos escribieron lo que Dios les reveló, o registraron lo que Dios les dijo que vieran y apuntaran. Hay cosas en la Biblia que Dios no las aprueba, son un registro de cosas que Dios no aprueba. Hace días alguien me retaba con respecto del pasaje de Lot. ¿Por qué? Porque me decían que Lot había cometido un acto de incesto, de inmundicia con sus hijas. Y me decía, ¿cómo crees que si Dios fuera verdadero iba a permitir eso? Y yo le dije, no, es que la Biblia te cuenta la historia, pero no quiere decir que Dios apruebe lo que sucedió ahí. Dios condena lo que sucedió ahí. Cuando dice como los días de Lot, está hablando días, los peores días que puede haber. Días en los cuales la maldad está rampante en las calles. Cuando dice como los días de Lot, está hablando del peor momento en la historia de una ciudad. El peor momento en su historia moral. Entonces, pensaba que la Biblia aprobaba lo que había pasado con Lot, y la Biblia no aprueba lo que pasó con Lot. Y no voy a hablar de Lot ahorita, estamos hablando de Juan, pero simplemente lo cito como un ejemplo que la palabra de Dios siempre ha confrontado a la gente y va a provocar que la ames, o simplemente hay personas que la van a odiar. Hay personas que no van a querer hacer lo que la palabra de Dios dice. Hay personas, ¿por qué? Por su naturaleza caída. Porque la naturaleza caída viene desde que Adán y Eva pecaron y fue transmitida a toda la humanidad, y esa naturaleza caída hace que el ser humano rechace las cosas de Dios. Tiene que venir Dios con la gracia del Espíritu Santo a tocar a la mente de las personas con esa gracia, y capacitarles y tocarles para que ellos puedan percibir lo que está aquí en la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que ores para que Satanás quite la venda de los ojos, dice, la cual dice tiene cegados el entendimiento, para los cuales dice el evangelio y la palabra de la cruz, dice, es locura. Hace poco estaba con un tío, no hace mucho, así que un año y medio estudiando con él en inglés, porque él estaba practicando en inglés, y de aquí le mandamos un saludo y lo bendecimos, el evangelio de Lucas. Y leyendo el evangelio de Lucas, a mí se me hace una palabra bien dura lo que decía Lucas. Si estudiáramos ahorita el evangelio de Lucas, a mí se me hacía una palabra dura, pero no puedes suavizar lo que dice ahí. ¿Por qué una palabra dura? Porque cuando Jesús empieza a confrontar a ciertas personas en ese evangelio, tú dices, no había visto a Jesús en esta faceta. Pero en el evangelio de Juan,
En el Evangelio de Juan vemos a Jesús, sí, a lo mejor vemos esas características de Jesús en la severidad de su santidad, pero lo vemos también en ese acercamiento lleno de amor y compasión, sobre todo por aquellos que Él ha elegido. Cuando habla de aquellos que ha elegido, es aquellos que están próximos a Él. Porque el Evangelio es para todos. Jesús murió por todos. Murió en la cruz para salvar a todos. Y llama a todos al arrepentimiento. Pero en el Evangelio de Juan, la palabra de Dios, aquí mismo lo dice, se manifiesta al mundo. Primero se le manifiesta a Israel, porque Él quiere salvar al mundo. ¿Ok? Y bueno, dice acá, en el versículo 2, dice que la palabra, dice, era en el principio con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. De todas las cosas por Él, o sea, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando vemos que Dios está en el acto de la creación, Génesis, en el capítulo 1, hace un gran énfasis en cuando dice, y dijo Dios. Dice, y dijo Dios. Y empieza a hablar de la creación y dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzca animales que hay en el campo, produzca las aguas. Y dice, y dijo Dios. Y repite esa frase, y dijo Dios, porque Él estaba creando con la palabra. Dios estaba creando con su palabra. Dios nos creó a nosotros, al ser humano, también con su palabra, pero hizo una distinción. No solamente nos creó con la palabra, sino que nos formó con sus propias manos del barro. Y después sopló aliento de vida en nosotros. Está lloviendo. Gloria a Dios. Bien. Entonces, dice acá, verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Por eso en Romanos dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Si hablamos del origen del universo, los científicos no tienen respuestas. O las respuestas que dan son inconclusas, son completas. Pero Dios en su palabra nos revela el inicio del universo. Y dice que en el principio, dice Dios creó los cielos y la tierra. Dios fue el factor de creación de este universo. Y si nos vamos hacia atrás, en el universo hay una causalidad. Cuando hablamos de causalidad, hay una causa detrás de todo lo que sucede. Hay una causa detrás de todo lo que Dios hace. Hay una causa y hay un propósito. Aquí en el Evangelio de Juan dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra. Nada fue hecho sin la palabra. Y es bien importante que nosotros tengamos eso presente, porque la palabra de Dios, y fíjate, voy a decir esto, en la Biblia dice que nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Cuando nosotros veamos a Cristo, vemos que Cristo habló la palabra y nosotros tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser imitadores de Él, no solamente en conducta, sino en poder. No solamente en conducta, sino tal y como Jesús vivió, nosotros podemos vivir. Pero bueno, a lo mejor dice, hay una limitación, porque Jesús era perfecto, porque Jesús era puro, porque Jesús era santo. Sin embargo, si nosotros vamos a la verdad de lo que la palabra dice que así como Él es, nosotros somos en esta tierra. Ahí en Juan, capítulo 4, primera de Juan, perdón, capítulo 4, dice, así como Él es, nosotros somos aquí en la tierra. Y Jesús dijo, las obras que yo hago, en Juan 14, vosotros las haréis también, y aún mayores. Entonces, si bien Jesús es Dios, porque no podemos creer otra cosa, Él es Dios y hombre, Él quiere manifestarse en nosotros con su unción y a través de nosotros, con la presencia del Espíritu Santo, manifestando las mismas obras que Él hizo en la tierra. Y eso es lo que la mente religiosa no puede entender. Y es lo que rechaza el mundo religioso. Cuando digo mundo religioso, hablo de aquellos que están bajo la tradición de una denominación que les dice, Jesús ya no sana, Jesús ya no hace milagros, Dios ya no da dones. Y vienen falsas doctrinas como el cesacionismo. El cesacionismo dice que ya los dones ya no están vigentes, que Dios ya no hace milagros. ¿Y saben por qué no pueden creer? Que Dios hace milagros. Porque no pueden creer que Dios puede usar a
cualquiera para hacer milagros. Dios puede usar a cualquiera para hacer milagros. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera para imponer manos sobre los enfermos y que esos enfermos sanen. No hace diferencia. Así como Dios usó a Jesús en los evangelios, Dios quiere usar al cuerpo de Cristo el día de hoy. Y la mente religiosa eso no lo tolera. Para la mente religiosa, los religiosos quieren que estemos cada domingo sentados estudiando el libro nada más, pero no quiere que lo pongamos por obra. Quiere que nos aprendamos la letra, pero no quiere caminar en lo que dice aquí. No quieren hacer lo que dice aquí. La mente religiosa aborrece que haya un Pedro caminando sobre las aguas. Y cuando te vean que estás haciendo algo con la gloria de Dios y el poder de Dios respaldándote, lo van a odiar y lo van a aborrecer. Lo van a odiar. Cuando pusimos aquel video donde aquella hermana, no recuerdo quién fue, el hermano Alex, y alguien se cayó ahí en la congregación y la hermana Bastirroa, la pastora Bastirroa, le dio una palabra. Hubo gente que agarró el video y empezó a criticar. Y empezó a decir esto y aquello en contra de lo que estaba sucediendo ahí, porque la mente de la tradición, la mente farisea, puede ser la religión farisea, de la gente que no cree en el poder de Dios, y no creen que Dios aún puede hablar, y no creen que Dios aún puede dar palabra, se opone. Así en este tiempo, el pueblo de Israel estaba en una etapa de terrible, vamos a decir, apostasía. Había gente fiel, sí, había remanente, había personas fieles, pero estaban en una etapa de apartarse de Dios. Tuvo que venir un mensajero antes de Jesús para abrirle las puertas a él, por decir así, de la predicación a la gente, para que la gente pudiera ver y decir, este es el Cordero de Dios. Si la gente se opuso a Jesús, cuando Jesús caminó en su gloria y su poder, la gente se va a oponer a ti también. Si tú oras por un enfermo y le pones manos, va a haber un religioso que no le va a gustar. Va a haber alguien que no le va a gustar. Va a haber alguien, sea cristiano, sea católico, sea personas que solamente quieren el libro, pero no quieren la manifestación de la palabra de Dios en sus vidas. Yo quiero la manifestación de la palabra de Dios. No solamente quiero aprenderme las doctrinas, es bueno y vamos a aprender doctrinas, pero quiero caminar en esas doctrinas de poder que sanan a los enfermos, que echa fuera demonios, que ocurren milagros, que ocurren cosas extraordinarias por el poder de Dios. Yo quiero ver esas cosas. Yo quiero ver el poder extraordinario de Dios para la gloria y honra de Jesús, no para nuestra gloria. Para que Jesús sea glorificado, para que Jesús sea exaltado de tal modo que la gente pueda ver y decir, oye, ese tiene algo diferente. Aquí hay poder, aquí no son monos de yeso y de barro, aquí no es un ritual, aquí no es nada más venir a leer un libro, qué aburrido nomás venir a leer un libro. No, aquí la gente viene y oran por ellos y los enfermos son sanados. Aquí podemos ver que el poder de Dios está palpable. Este hermano salió allá y había un brujo y lo enfrentó y el brujo se arrepintió y escuchó la palabra y se convirtió y aceptó a Cristo. ¿Cuándo vamos a ver eso en la gente que no cree en milagros? Nunca. La mayoría de ellos ni siquiera creen que son convertidos. Tú les hablas y les dices, ¿cuándo aceptaste a Cristo? No, pues no sé, pero yo empecé a ir a la iglesia a tal fecha y yo tengo la iglesia de fulano de tanto tiempo y ya por eso creen que son salvos. O porque yo creo las doctrinas tales, ya por eso creen que son salvos. Cuando la salvación es una experiencia personal con Jesús. Es tu experiencia personal con Jesús. Creer que Él murió en la cruz y resucitó por ti y recibirlo como Señor y Salvador. Esa es la salvación. Si tú no has tenido esa experiencia inicial, así sepas toda la teología, todas las doctrinas, así te sepas el Evangelio de Juan de memoria, así te sepas la Biblia de memoria, todas las doctrinas, es más, aun cuando Dios te usare con milagros, señales y prodigios, y tú digas, Señor, Señor, pero si tú realmente no has tenido una experiencia personal con Él, en el que Él sea verdaderamente el Señor de tu vida, entonces tú realmente no le conoces y realmente solamente, inclusive puedes ser un religioso, aun cuando Dios haga milagros a través de ti. Si tú no te has arrepentido y no has venido a conocer a Jesús como Él es, personalmente, entonces no hay salvación, lo que hay es pura religión. Y eso no sirve, no cambia tu vida, no te transforma, no te libera, no te sana. Y sabes que nosotros no queremos tu presencia, no queremos ser una iglesia donde la gente no se salve, no se sane, no sea liberada y no se transforme, y donde nomás vayamos a leer un libro y se para un pastor e imprima un programita chafa ahí cada domingo y ya leemos el programita chafa, todos lo leen y vámonos cada quien para su casa. Yo viví eso en una iglesia religiosa hace años. Llegábamos y el pastor bien bonito nos daban acá donde el programa. Leía el programa, nomás lo leía, se paraba como que predicaba algo y leía el programa, pero no había poder.
y no había presencia, y no había milagros, y no había sanidades, y nunca oraba por enfermos, y nada más ahí mandaba, oren por fulana de tal que está. Pero, ¿sabes qué? ¿Quién vamos a imponer manos? Vamos a mandar la palabra, vamos a llamar testimonios, vamos a hacer algo diferente. Vamos a manifestar la realidad de las cosas que estamos creyendo, o esto es más una religión muerta. ¿Estamos viviendo una religión muerta o estamos viviendo de verdad buenas noticias? El evangelio es buenas noticias. Decía el pastor Bobby Crow de Palabra de Vida, el evangelio es bien sencillo. Dios es bueno y el diablo es malo. Olvídate. Dios es bueno y el diablo es malo. El evangelio es sencillo. Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Jesús derrotó al diablo en la cruz. Está derrotado, está vencido. Tenemos un enemigo vencido. Sí existe, sí tiene la capacidad de engañar a la gente, todavía tiene a mucha gente atada, pero está vencido y podemos ir en el nombre de Jesús y echar fuera a los demonios. Tenemos autoridad para echar fuera al diablo. Aunque haya religiosos que se opongan a reprender demonios, tenemos autoridad en el nombre de Jesús para reprender demonios. Y fíjate, dice acá, verso 4, que Jesús, ¿cómo vive Dios? ¿Usted cree que Dios, los problemas y las situaciones diarias le afectan? ¿Le lastiman? ¿Le quitan la motivación? ¿Lo agüitan? Usted puede imaginarse que Dios diga un día, se pare un día, no, ¿sabes qué? Gabriel, Miguel, pues no me siento bien hoy. No me gusta cómo anda la cosa abajo en la tierra. Ando bien agüitado, porque la iglesia no sirve para nada. Mira más cómo ando. Hay cristianos que creen que Dios es así y creen que Dios está tan desesperado que no sabe ni qué hacer con la iglesia. La iglesia es triunfante. La Biblia dice que Dios nos lleva en triunfo. Si hay problemas, si hay problemas en la iglesia, no vamos a decir que no. Si hay lugares donde la iglesia a lo mejor está sumida en una persecución, hay otros lugares donde a lo mejor están predicando falsas doctrinas, yo no digo que no. Pero aún así Dios dice de la iglesia que es una novia pura y sin mancha, gloriosa. Dios habla bien de la iglesia. Dios ha declarado de la iglesia que es pura, y tenemos un montón de religiosos hablando mal de la iglesia y criticando a la iglesia en lugar de ponerse a orar y a interceder por aquellos que a lo mejor están equivocados y están mal, y atender las cosas con mansedumbre. Le están tirando a pastores, le están tirando a eso, y yo mismo he caído en ese error. Y una vez Dios me reprendió y me dijo, mira, en vez de estar reprendiendo a fulano de tal, tú dedícate, en vez de criticar a fulano de tal, dedícate a hablar la verdad. La verdad sola va a corregir a la gente, lo va a corregir a él. Habla la verdad, habla la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la palabra de Dios. La verdad es la vida de Dios, la palabra es la vida de Dios. En Él estaba la vida de Dios, en la palabra está la vida de Dios, es lo que dice aquí. En Él estaba la vida, en la palabra está la vida de Dios. La vida de Dios es la luz de los hombres. Tú hablas la palabra de Dios, tú hablas la vida de Dios. Cuando usted agarra una palabra y una promesa que está aquí sobre el problema que está usted padeciendo, usted está hablando la vida de Dios. Podemos hablarle la vida de Dios a la iglesia. Es más, podemos hablarle la vida de Dios a aquellas personas que se apartan de Dios, aquellas personas que están diciendo cosas y tonterías. En el nombre de Jesús, Padre, bendícele, dale sabiduría, sácalo de su error. Está equivocado en lo que está diciendo. En lugar de estar tras en internet en contra de esa persona, bendícelo. Si aquí se equivocó, si aquí dijo una palabra, mire, a lo mejor digo una falsa profecía y todos empiezan a que falso profeta, que apedréalo. No estamos en el antiguo pacto. Falsa profecía es un pecado como cualquier otro. Es un pecado como la mentira, como la fornicación, como el chisme, como el adulterio, la idolatría. Es como cualquiera de los demás pecados de la carne. Como las iras, como las contiendas, como las divisiones, las herejías. Son pecados como cualquier otro. La Biblia los enlista todos juntos cuando habla de las obras de la carne. Podemos orar por personas que a lo mejor decimos, no hombre, mira lo que están diciendo de este hermano. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él y vamos a decir, Padre, por este hermano, esto que está diciendo el hermano, pues yo no lo veo en la palabra de Dios, pero yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a bendecir declarando en el nombre de Jesús que tú le das sabiduría para que él vea su error y ya después él por ahí pida perdón, o de plano nomás deja de predicar sus cosas. Y yo he visto que hermanos que antes predicaban cosas terribles han cambiado. Y no voy a decir nombres porque no es no se trata. Aquí quiero predicar la palabra, no quiero hablar de nadie en particular. Solamente quiero hablar la palabra. Y lo que quiero decirte es que la palabra de Dios, en cualquiera que sea tu problema, ¿qué problema estás enfrentando? ¿Qué situación estás enfrentando? En tu casa, la palabra de Dios es la vida de Dios.
Jesús es la vida de Dios y la palabra en tu boca. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás hablando a Jesús a las cosas. ¿Me escuchaste? Cuando tú hablas la palabra de Dios, esta palabra la declaras. O la estudias, la meditas, la atesoras en tu corazón. Estás poniendo a Jesús en el problema. Estás poniendo a Jesús. Tú hablas la palabra de Dios sobre esa enfermedad. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Tu palabra dice, por tus llagas fuimos nosotros curados. Tu palabra dice que cuando vino aquel leproso contigo y te tocó y te dijo, si quieres puedes limpiarme. Tú le dijiste, quiero ser limpio. Tu palabra dice que no solamente llevaste nuestras enfermedades, sino que todos los que te traían a ti, tú los sanabas, Señor. A nadie desechaba. Tú te trajeron todos los enfermos y a todos los sanó. Tu palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, mas Él le libra de todas ellas. Vamos a declarar la palabra. Yo no estoy diciendo que no va a haber problemas. Yo no estoy diciendo que vamos a estar siempre en una cama de rosas, ¿no? Yo no estoy diciendo que no va a haber problemas, ni que no va a haber dificultades. Problemas, dificultades, batallas, situaciones fuertes, pruebas va a haber, pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso es la promesa, porque las vamos a atravesar, pero vamos con la victoria de Dios con nosotros. Y a veces Dios nos va a dar sabiduría para esquivarlas. Pero la cuestión es tu actitud en cuanto a la palabra. Estamos hablando, la vida de Dios es la luz de los hombres. Tenemos esa luz, tenemos esa revelación de Dios en nosotros de la palabra. Como dice aquí, o no la tenemos. Y volviendo a Juan, quiero terminar, verso 5. Aquí vamos a dejar esos 5 versículos, nos los llevamos hasta la semana que entra. Vamos a hablar de un poquito más detalles del Evangelio de Juan. Quiero traer más detalles sobre cómo se escribió, etcétera, quién lo escribió, por qué. Y también quiero hablar acerca de Juan el Bautista. Dice aquí, en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Ya vimos que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz. La palabra resplandece en tus tinieblas. Apréndete esa frase. La palabra de Dios, Jesús, su palabra que está revelada aquí, resplandece en tus tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas que estás ahorita enfrentando? Pregúntate. ¿Cuáles son las tinieblas que hay allá afuera en la ciudad? No nada más pensemos en nosotros. Vamos a decir, somos bien individualistas, bien yoístas, bien egoístas. No. ¿Cuáles son las tinieblas que hay en la ciudad? ¿Cuáles son las tinieblas que hay en México? ¿Estamos declarando la palabra ante los problemas que está habiendo en México? Como esta cuestión con los maestros, como la cuestión del narcotráfico. ¿Estamos hablando la palabra en esas cuestiones o nomás estamos criticando? No tiene nada de malo que tú hagas una reflexión y a lo mejor la compartas en internet o la digas con tus amigos o digas, mira cómo está la situación, qué difícil, qué sé yo. Pues bueno, ¿qué tiene? Pero ¿estamos hablando la palabra sobre esas situaciones? Me opongo a aquellas personas que están en contra de la oración. Hay por ahí pastores en contra de orar. Dicen, no ores, nada más actúa. Eso es equivocado, no. Oramos y actuamos, las dos cosas. Hay que orar y hay que actuar. Una persona que se manifiesta siempre en contra de la oración es una persona que probablemente está apartada de Dios y pues su corazón a lo mejor está en apostasía. Apostasía quiere decir separado, apartado, pero apartado en un sentido de partir de Dios, alejarse de Dios. ¿Cómo puede hablar alguien en contra de la oración? Yo he leído personas en internet hablando en contra. No ores por los gobernantes, no ores por los problemas. Y sus vidas son un desastre, porque no creen en el poder de la oración. Nosotros creemos en el poder de la oración, como dice 1 Timoteo capítulo 2, ora por todos los que están en autoridad, ora por todos los gobernantes. Aquí, como dice aquí, que la luz en las tinieblas resplandece. Vamos a orar luz, vamos a hablar palabra, vamos a orar la palabra al problema. Amén. Vamos a orar la palabra. En el Evangelio de Juan, Jesús se nos manifiesta a nosotros como la palabra, y esa palabra no se ha ido. Esa palabra no nada más es el libro, esa palabra no nada más es el Cordero de Dios que murió. Gloria a Dios por eso. Es lo más hermoso del Evangelio, Él murió y resucitó, pero esa palabra está en nuestra boca. En Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice, la palabra está en tu corazón, la palabra está en tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está Jesús, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está el verbo de Dios.
Cerca de ti está la vida de Dios, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la luz de Dios, que resplandece en las tinieblas. Por eso Isaías dice, levántate y resplandece. ¿Cómo vamos a levantarnos y a resplandecer? Caminando en la palabra, hablando la palabra. No solamente hablándola, practicando la palabra. Ser no solamente oidores, sino hacedores. Hay que oír la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que hablar la palabra y hay que hacer la palabra. Si tú quieres ser uno con esa palabra, hay que hacer la palabra. Vamos a orar. Nos quedamos aquí con este versículo y continuamos la semana entrante. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo en vivo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos cada miércoles. Vamos a estar transmitiendo este estudio bíblico. Si nos quiere acompañar, bendecimos a todos los que nos están viendo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie conmigo un momento. Oramos y suspendemos la transmisión. Suspende la transmisión.